Aglutinina 18 tenemos, y déjenme poner ahora la presentación porque me salí de la presentación. Aquí estamos. Ajá. Ya la ven, ¿no? Chicos. Sí. Entonces tenemos 17 y 18 que son de influenza. Ya habíamos dicho que el MHC es una de las proteínas que puede funcionar como receptor. ¿Y cómo reciben su nombre? ¿Cómo reciben su nombre estas variantes? Pues por subtipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos influenza A, influenza B, y tenemos subtipos. Aquí tenemos H1N1, por ejemplo. Normalmente van a recibir el nombre de del subtipo de hemaglutinina que están afectando. Voy a silenciar esto. Hemaglutinina y neuroaminidasa, entonces pues siempre va a ser H1N1, entonces H5N3 o los que vengan al caso. Ajá. Además, en algunos, además de subtipos, puede haber clados, puede haber subclados, linajes, y aquí está un nombre complejo. Por ejemplo, la nomenclatura de este virus, el tipo de virus pues es influenza A, por eso va la A, el lugar donde se aisló Sydney, el número de cepa, ajá, el año de aislamiento y ya el subtipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la que se aisló aquí en México es 2009, H1N1, ¿no? La que nos dio el problema en 2009. Y pues por ahí debe tener el nombre de México también, porque fue aquí donde por primera vez se describió. ¿Y qué es lo que pasa también aquí en el caso de cómo se mantienen? Pues vemos aquí varias especies que pueden ser afectadas. Decíamos que el virus de influenza también afecta, ya lo mencionábamos, a algunos otros animales. Aquí están los gatos, los perros, los tigres, los leopardos, se pueden afectar también. Entonces, incluso vean, los minks están aquí, los mamíferos marinos también se pueden afectar. Entonces, normalmente circulan en altas cantidades entre las aves silvestres y pues de esa manera se mantiene en la naturaleza. Ocasionalmente, pues en las aves de granja estaría afectando, y pues de las aves de granja puede pasar a los cerdos, infectarlos directamente, lo mismo que los humanos, y aquí tendríamos el proceso en el que surge una nueva variante. No se sabe si puede ocurrir la infección directa desde los animales, desde los pájaros, hacia los caballos y otras especies también son afectadas directamente por las aves. Y de esa manera, pues, mantenerse, ¿no? Aquí si se dan cuenta, por lo menos aquí dice entre especies, estos saltos entre especies, pues no queda claro si las aves directamente afectan a los caballos o pudiera ser a través de los cerdos, que sería la otra forma en que pudiese llegar a los caballos. Y pues, ¿cómo ocurre la transmisión de la influenza? Pues a través de gotículas que se emiten de todo el sistema respiratorio y bucal. Entonces, moco, saliva y virus. Se emiten al toser, al hablar, al estornudar, y pues estas pequeñas gotas de tamaño y el mismo proceso que estamos viendo con los coronavirus, con este coronavirus actual, sucede en influenza. La transmisión puede ser de persona a persona. Una sola persona puede transmitirla a numerosos susceptibles. Si no hay ninguna defensa o ninguna experiencia inmunológica previa con ese subtipo, pues obviamente va a ser que las personas son vulnerables y se infectan fácilmente. También aquí en influenza es muy importante los vomites como una forma de transmisión. Y pues no hay infecciones persistentes o latentes, de hecho pues son virus de curso agudo. Recordemos que eso de la persistencia para virus de RNA solo se conoce para virus como hepatitis C, no hay otro virus que realmente sea persistente o no se ha descrito. Y bueno, la transmisibilidad desde antes de los síntomas hasta varios días después de los síntomas puede ser. Se protege a las poblaciones más vulnerables, a los niños y las personas inmunocomprometidas o muy adultos mayores, que son más susceptibles a los efectos de la influenza. Recientemente son enfermedades que se transmiten normalmente en el invierno. Hay algo con la temperatura y las vías respiratorias que nos dejan más vulnerables, pero
más o menos hace 2 años, hubo brotes importantes en verano. De hecho, la península de Yucatán, con esa cantidad de calor, obviamente la humedad contribuye a que la partícula se mantenga activa más tiempo en el ambiente y hubo un brote muy importante. Otra cosa que se ha visto con influenza que ha ido cambiando es que las personas obesas son particularmente susceptibles a hacer cuadros graves de influenza. Entonces tenemos ese tipo de problemas. A ver. Ay, no quiere pasar. Y bueno, seguimos teniendo mapas de diferentes tipos. Yo les decía, hay una influenza D. Para el D solamente se ha descrito en animales de granja. Y pues aquí están los mapas de cada uno de ellos. Les puse varias ilustraciones, los subtipos que los afectan también en algunos casos, y que también me gustó mucho, que nos da una idea. Pues estamos, ¿no? Los humanos en algún punto podemos ser afectados por cualquiera de estas variantes de virus de influenza. Entonces, esos dos. Es importante cómo se reconocen los casos graves. Pues los signos de alarma en adultos va a ser disnea, es decir, dificultad para respirar, náuseas, vómitos persistentes y pues alteración de la conciencia y deterioro cardíaco. Este virus también afecta. Recordemos, de hecho, las tormentas de citocinas. Influenza fue uno de los primeros virus donde se describió que estos eventos eran posibles, que la respuesta inmune puede contribuir enormemente al daño durante el curso de la infección. Se despierta esa respuesta descontrolada que después es la responsable de generar gran parte del daño. Entonces, influenza es un virus más en el que hay una inmunopatogenia. En los niños, pues fiebre alta, disnea, aumento de la frecuencia respiratoria, como jadeo, no quieren comer, están irritables, pueden llegar a convulsionar, pues esto habla de un compromiso neurológico. Déjenme cerrar la puerta porque... Sí. Lo que les comentaba de estos procesos evolutivos para los virus de influenza que son muy importantes. En español, pues la deriva antigénica, que es la acumulación progresiva de cambios en la secuencia de aminoácidos por las mutaciones que surgen a partir de la RNA polimerasa dependiente de RNA. Puede haber saltos antigénicos cuando los segmentos de RNA homólogos se reordenan entre virus coinfectantes, y pues los cambios son muy grandes. Esos ocurren en influenza A predominantemente o solamente, y saltos interespecie como los que veíamos en esos mapas donde puede ir de una especie a otra, y pues adaptaciones a través de la deriva génica que lleva estos cambios en los antígenos, pues podemos finalmente se puede adaptar a la especie y transmitirse de individuo a individuo sin problema. Ajá. Y pues este es un resumen global de recordemos que para influenza hay una buena batería de antivirales, y pues son algunos. DAS-181 que afecta el proceso de absorción, los adamantanes que pueden afectar el proceso de entrada. Para la polimerasa existen inhibidores como Vavipiravir y Ribavirin. Hay inhibidores de la neuroaminidasa, que son los que se usaron con mucho éxito en 2009. Oseltamivir fue lo que más se usó. Desafortunadamente, pues han ido también surgiendo resistencias a estos antivirales. Y para el proceso de empaquetamiento y salida, la nitaxosanida también se utiliza. Uy, los perros están insoportables. Entonces, ustedes en algún momento también vamos a buscar a antivirales y van a encontrar que hay varios. Me duele tremendo la garganta hoy. Y bueno, ¿qué es lo que pasa o cómo se lleva a cabo el proceso para la selección de vacuna? Esto se hace anualmente. Se seleccionan más o menos por invierno
Se está haciendo constantemente una vigilancia epidemiológica a nivel mundial de los afectados por influenza y qué subtipos son los que afectan. Se seleccionan, se comienza la producción de las vacunas. Obviamente, pues las grandes compañías purifican el virus. Recordemos, es una vacuna primordialmente inactivada. Se empaca, por mucho tiempo se hacía todavía en embrión de pollo, de hecho hasta la de 2009 todavía se hizo en embrión de pollo, ahora ya hay variantes que se producen en células, en cultivos celulares, distribuyen y se vacuna el siguiente invierno. Normalmente son las 3 variantes virales con mayor circulación en el mundo las que se incluyen en la vacuna. Entonces, bueno, pues entendemos por qué sigue habiendo influenza, pues no podemos anticipar todas las variantes después de que vemos ese mapa de circulación. Y recientemente, el año pasado, la WHO empezó a hablar más de una vacunación, de la búsqueda de soluciones de vacunas más universales para influenza, para tratar de detener, pues, influenza está siendo cada vez un problema mayor otra vez. Aquí están algunas de las vacunas y quienes las producen. Fluzona, que es la que normalmente se aplica en México, la produce Sanofi Pasteur. Es trivalente, inactivada, aquí trivalente, inactivada. Solamente tenemos esta de aquí abajo, que es una viva atenuada. Está la que produce MedImmune, y es realmente un spray que se aplica en la nariz. Está GlaxoSmithKline con 2 variantes también, y pues las dosis y todas son intramusculares, con excepción de este Flumis, que es intranasal. Novartis es otra compañía que también produce la Fluvirin, y pues básicamente son las que se distribuyen a nivel mundial, siempre con ese esquema que les acabo de comentar, este esquema de seleccionar un foro, un grupo de expertos en el tema, hacen esta selección y pues dan obviamente a las compañías responsables las instrucciones de qué se debe incluir en la vacuna. Y pues ese es en general lo que les quiero comentar con el tema de ortomixovirus. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Se tiene estudiado un poco sobre cómo son los receptores del virus por ejemplo, en cerdo, para compararlo con aves, humanos y caballos, para ver cómo es la transmisión? O sea, vaya, ¿qué similitudes tenemos con los receptores? Recuerda que a lo que se une inicialmente es a ácido ciálico, ¿no? Tendría que haber, sí existe un ligero mapa, se los puse la vez pasada, ahorita se los vuelvo a poner, de cómo está distribuido las variantes entre alfa 2.3 y alfa 2.6, que sería lo que va a reconocer el virus. Ahorita se los pongo. Bueno, un segundito. ¿Sí ven la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. 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 Lo comentamos aquí. Existe una distribución de esta, la unión inicial del virus ocurre en realidad, se sabe en humanos, es un canal de calcio, es lo que se ha descrito, ahorita nos regresamos allá cuando se los mencioné. Entonces, entre las aves tienen el tracto digestivo este ácido ciálico en conformación alfa 2,3, que es a lo que se une el virus. Cuando pasa a los humanos tenemos en el tracto respiratorio tanto ácido ciálico alfa 2,6 en las vías superiores y alfa 2,3 en las vías inferiores, si ves bien aquí. Entonces, por eso cuando llega a haber problemas, que ahorita quiero que vean eso, cuando llega a haber problemas de que en las aves, eso ha sucedido más de una vez en China, que de las aves pasa al humano, un salto interespecie, se afectan las vías inferiores y los casos son muy graves. Afortunadamente, al afectar las vías inferiores, no ha sido exitosa la transmisión humano a humano. Obviamente el virus ha ido variando y se cree que ese paso no está muy lejos de suceder, puede suceder, no sé, en 5, en 10 años, pero finalmente el virus sigue evolucionando, sigue mutando y es una amenaza constante. De hecho, es una amenaza que hemos esperado por más de una década que suceda, de que una variante aviar
se adapte de la transmisión humano-humano, lo cual sería terrible porque las tasas de mortalidad son muy altas con estas variantes. Ajá. Entonces, hasta ahorita simplemente los humanos, recuerdan, hemos funcionado como dead ends, como finales, como hospederos incidentales, y de esa manera se ha mantenido. Entonces, esa es la molécula. Por acá tenemos, por acá les puse, ajá, esta, ve, el virus de la influenza, pues es este ácido siálico, y se cree que las variantes que vienen del murciélago puedan también unirse incluso a MHC clase 2, ajá, o sea, esa 17-18 de la que hablamos, y en humanos se sabe que este canal de calcio que tiene como modificación ácido siálico es el responsable de unir a la partícula viral y pues obviamente meterla a la célula. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Más preguntas? ¿Por qué en el cerdo es donde se da esa como reestructuración o ¿cómo mencionaba? El salto antigénico porque el cerdo debe tener células, si te das cuenta, con ambos ácidos siálicos. Es como explicas entonces que se pueda, o sea, que se pueda infectar con una variante aviar y con una variante humana la misma célula. No, en vez de estar distribuido como está en nuestro árbol respiratorio, debe haber células que tengan las dos, obviamente en su sistema respiratorio. Por eso se infectan con ambas variantes. Ajá. Entonces puede lo mismo tomar un virus de ave, un virus de humano, la célula está coinfectada, en el momento que se lleva a cabo el empaquetamiento hay este intercambio de segmentos y surge una variante nueva activa, ¿no? O sea, tiene que llevar toda la dotación de los segmentos necesarios para que lleve a cabo el ciclo. ¿Sí, Vladimir? Sí, y bueno, y por ejemplo, con influenza no sucede de que una célula infectada ya no puede infectarse con otro virus. O sea, fíjate que no. Sí, eso es muy frecuente, por ejemplo, con los fagos, ¿no? Esta incompatibilidad que se infecta la célula y entra como en un estado refractario. En influenza no sucede. No sé si se sepa, obviamente no es simultáneo, no necesariamente tiene que ser simultáneo porque el cerdo no está al mismo tiempo en contacto con el ave y con el humano. O sea, puede ser en un marco de tiempo más o menos distante. Entonces, no parece suceder. ¿A qué se debe? Probablemente al mismo efecto que tiene la infección, de bajar la respuesta inmune. Recordemos que les comentaba por ahí que esa proteína NS1 afecta interferones, entre otras cosas. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se llaman? ¿Rearreglos? ¿Los reassortments? Sí, les dicen reassortment en inglés. Yo les digo, ¿cómo les digo? Pues sí, son rearreglos genómicos, ¿no? Al final. Y estos no se hacen entre, bueno, veía que no se hacen entre tipos de influenza. ¿Se hacen, perdón? No se hacen entre tipos de influenza, entre A y B y así. No. ¿Por qué? No, porque pierde funcionalidad. ¿Te acuerdas cuando vimos aquel mapa? Siguen viendo mi pantalla. Ajá. Este mapa de los diferentes virus de influenza. Si te das cuenta, los segmentos varían ligeramente. No se ha visto entre dos tipos. Los que son de tipo pandémico, con potencial pandémico, son siempre los tipo A. ¿Por qué? Pues no están muy bien definidos, probablemente porque son los más distribuidos en las especies silvestres. Es probablemente eso. Si vemos aquí el mapa te das cuenta que por alguna razón es el más adaptado y afecta más especies, el A. ¿Sí? Sí. Entonces, ajá. Ahí están, ¿no? Los emus, todo, gatos. Ajá. Es un virus también muy, muy bien, pues exitoso, digamos. Un virus que puede infectar a varias especies y mantenerse en la naturaleza es exitoso, ¿no? Sí. Gracias. Pero no se ha visto, no se ha buscado. No lo podemos descartar completamente, Daniel, que no ocurra. Claro, sí.
Además, por muchos años, ¿qué es lo que se hace? Se subtipifica. ¿Cómo se subtipifica? Pues hay sueros para cada uno de estos grupos, o sea, para H1 a 18, los laboratorios que trabajan esto, los expertos tienen este tipo de material, y de esa manera, pues pueden rápidamente decir, se trata de tal o tal variante. Pero hasta ahora, hasta los años recientes que se puede secuenciar el genoma completo rápidamente, pues podríamos empezar a llevarnos sorpresas de que tal vez hay más eventos de intercambio de lo que realmente sabemos o sabíamos. No lo descartaría. ¿Sí? ¿Alguien más, chavos? Se hace el surveillance, la vigilancia epidemiológica se hace en varias especies también, actualmente. Déjenme, es que quiero poner algo aquí, a ver, un segundo. Es que no entró. ¿Alguien más? ¿Betsa? Sí, ha comentado que todos los virus llevan mutaciones, es como consecuente, pero ¿se ha detectado algún virus que no haya presentado una mutación o que haya presentado un mínimo de mutaciones? O sea, cada vez que pasa de una especie a otra, hay se le llama una, espérenme, porque ya no los veo, ya no veo nada. Una selección purificante. Es lo que vemos. Es decir, hay una ampliación de variantes, sí me ven, ¿verdad? De variantes, y hay una contracción, un cuello de botella. Porque si salta, por ejemplo, vamos a decir, de un ave a un gato, pues no son tan similares. Entonces, no todas las variantes que vienen del ave van a ser exitosas en el gato. Entonces, va a contraerse muchísimo la población, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues vamos a estar manteniendo. ¿Ven mi pantalla? No. No. Déjenme ver qué está pasando aquí. Bueno. Sí, ¿quién me preguntó? ¿Bet saber? sí, creo que sí. Ok. Voy. Es que estoy tratando de poner un video, pero déjenme, ¿por qué? ¿Qué plataforma me recomiendan para verlo? Es un disco. Pues el programa que ya viene con la computadora, no sé, nunca he usado el lector de discos. Ay, bueno, a ver. Es que es pero no lo ven ustedes, ¿o sí? No. Darwin. Espera, Darwincito. Examinar. Denme un segundo. Cargar desde mi equipo. Es que justamente es de virus de influenza, por eso quiero que lo vean, pero... No pensé que me iba a hacer sufrir. ¿Ven mi pantalla ahora? ¿Qué ven en mi pantalla? Nada, creo. No la vemos. No, Nada. Dale presentar y en presentar está la opción de ocultar opciones. Espérame. Aquí, presentar, compartir contenido. Sí, ahí estoy, pero me dice que seleccione dónde y no veo screen. Aquí está. Ajá. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya, el escritorio. Ajá, Sí. ya ven mi escritorio. Ok. Ahora, ¿ven esto? Sí. Sí. Ok, video. Uy, no hay elementos disponibles. Espérame. Reproducir disco. Y ahora vamos con el reto del sonido. Ya ven eso, ¿no? Sí. Sí.
Segundito. Ahora vamos a ver eso. Sí, pero creo que le bajó. Ajá. Se escuchó al principio, profesora, y luego le movió algo. Yo no los... ¿Qué me dicen? ¿Qué? Es que se había escuchado al principio, pero después como que se bajó el volumen de golpe. Ah, yo lo bajé, pero sí escuchan entonces. Sí. Ok, bueno, vamos a ver esto porque es importante para mí. Pero no tiene volumen ahora. ¿No escucho qué? Es que se sigue sin escuchar. Ah, espérame tantito, entonces. ¿No tiene como subtítulos? Buena opción. Voy. Ahorita que entre, entonces, espérame tantito que entre. ¿Sí lo ven, no? ¿No lo escuchan? Pero sí lo ven. Sí. Ok. Sí. Déjenme hacer un último intento a ver si lo podemos lograr que lo escuchen. Voy a volver a conectar. A ver, aquí. Aquí está, ya. Incluir sonido. Y ahora, ¿dónde está? Aquí. Y creo que ya va a quedar. Se regresó. Tontería. Miseria, solo eso. Ahí ya. Pero ahora hay una gripa que el mundo moderno jamás ha visto. Los registros que tenemos de es terrible. Es una enfermedad que puede matar a jóvenes saludables en proporciones impresionantes. No hablamos de cientos de miles de personas, hablamos de muchos millones. Es un virus tan potencialmente peligroso como las plagas más mortales que el hombre conoce. Y está a solo un paso evolutivo de volverse altamente contagioso. Ahora los científicos de todo el mundo están en una carrera para entender el virus y hacer planes para evitar que se extienda. La pandemia de la influenza será una de las mayores pruebas para nuestro sistema humano. Si ataca, los hospitales podrían saturarse. Los servicios básicos podrían detenerse. Los disturbios civiles y el caos podrían salirse de control. Si este virus no se va, déjenme decirle que no será algo agradable. Ahora entre a la carrera para entender el virus llamado H5N1. Desde el Frente Central en Asia hasta laboratorios secretos de todo el mundo. ¿Es una falsa alarma o el nacimiento de la supergripe?
Influenza, pandemia de gripe. Niña de regreso a casa. Cuando subió a este vuelo se sentía bien, pero dentro de ella un nuevo microbio mortal ya ha comenzado a atacar sus células, convirtiendo a una niña en un agente de contagio. Cada tosido, cada respiro, cada toque dejará su marca letal en la cabeza. Ella es la portadora que los científicos han temido por casi una década. En laboratorios de todo el mundo, los científicos se preparan para el peor escenario mientras luchan por ir a la par del microbio letal que siempre está un paso adelante de ellos. Han rastreado sus mutaciones genéticas mientras se acercan más a ser altamente contagiosos. Si lo hace, podría desatar una pandemia global más mortal que la que jamás se haya presenciado antes. La historia inicia en una de las ciudades más pobladas del mundo, Hong Kong. En el centro de esta metrópolis moderna, la gente aún compra aves de corral vivas. En marzo de 1997, miles de gallinas de la región empezaron a morir por un misterioso nuevo virus con síntomas alarmantes. El virólogo Robert Webster estaba sorprendido por su poder letal. Es un poco como el ébola. Causa hemorragias, enfermedades neurológicas, goteo de todos los vasos y sobre todo un daño general. Si le inoculamos este virus a una gallina esta tarde, mañana la gallina estará muerta. Pero mientras la epidemia de aves de corral se salía de control, el resto del mundo no ponía mucha atención. Solo era una enfermedad que mataba aves en un lugar lejano. Entonces algo pasó que puso en alerta a los virólogos de todo el mundo. En mayo, un niño de 3 años en Hong Kong entró al hospital con lo que parecía ser influenza. Se hicieron todas las pruebas buscando cepas de gripe humana, pero todas salieron negativas. Luego, antes de que los doctores identificaran la enfermedad, el niño murió. Tenían un misterio perturbador en sus manos y necesitaban respuestas rápido. Mandaron muestras del virus del niño a los mejores virólogos del mundo, quienes rastrean la transmisión de la influenza. Entre ellos estaba Albert Osterhaus en Rotterdam. Un niño que había muerto, un virus de la influenza que no puede ser catalogado, es muy aterrador. Osterhaus necesitaba más información. Como los científicos saben que un virus de influenza humana también aparece en las aves, el siguiente paso lógico fue hacer pruebas de gripe aviar. Aún así, era poco probable. Los científicos nunca habían visto que un virus de aves se transmitiera directamente a los humanos. Todos los libros decían que la gripe aviar no se transmite a los humanos. Osterhaus sabía quién podía ayudarlo. En Memphis, Tennessee, el virólogo Robert Webster ha recolectado muestras de gripe aviar durante décadas. Osterhaus me llamó por teléfono y me dijo que tenía un virus extraño que no podía identificar. Se comporta como el virus de la influenza, pero no tenemos todos los sueros de referencia que necesitamos. Webster manda a Osterhaus el suero de referencia que contiene los anticuerpos de las 15 cepas conocidas de gripe aviar. Osterhaus compara el virus del niño con cada anticuerpo.
dio positivo para el virus aviar H5N1. Eso nos indicaba en aquel momento que teníamos un virus aviar, el virus H5 de influenza, que nunca se había visto en humanos. La gripe aviar había pasado de gallinas a humanos con resultados mortales. Para comprender lo aterrador que es una nueva cepa como la H5N1, debemos entender a los virus, parásitos microscópicos que no están totalmente vivos hasta que invaden una célula anfitriona. La H significa hemaglutinina, la proteína que está en la superficie del virus, la llave para entrar a una célula. Con virus de gripa normales, los cuales nuestro cuerpo ya conoce, nuestro sistema inmune reconoce los picos de las proteínas y los bloquean con anticuerpos. Pero el H5N1 es nuevo para los humanos, así que el pico H5 pasa desapercibido y puede penetrar nuestras células. Una vez dentro, el material genético del virus entra en el núcleo de la célula, convirtiéndola en una fábrica de clones para producir miles de nuevos virus. Ahora es cuando la N o neuraminidasa entra en acción. Es el que deja escapar el virus de la superficie de la célula, liberando un enjambre de microbios que atacan y matan más células. Esto es lo que le pasó al niño en Hong Kong que murió de gripe aviar. Entonces los científicos estaban confundidos. Creí estas cosas extrañas que probablemente no veríamos de nuevo. Pero se equivocaba. Tras la muerte del niño, empezaron a incrementarse los casos de H5N1 en Hong Kong. En un corto tiempo, al menos 18 personas estaban infectadas. 6 murieron. Un índice de mortalidad de 33% entre casos conocidos. Robert Webster empezó a temer lo peor. Cuando hubo un segundo caso, un tercer caso y un cuarto caso, de inmediato volé a Hong Kong. Casi de una noche a otra, Hong Kong se volvió el frente principal en la guerra global contra una enfermedad infecciosa. Un equipo de cazadores de virus de todo el mundo convergen en la ciudad. Para detener el virus, saben que tienen que resolver el misterio de cómo se transmite. Hubo un periodo de 6 meses entre el primer caso y el segundo. Nuestra reacción inicial fue, esto se está transmitiendo y no podemos detectarlo. ¿Qué pasa? Al frente del equipo de la Organización Mundial de la Salud estaba el jefe de su programa de influenza, Klaus Storr. Cuando llegué, para mí y para mis colegas era claro que en los próximos días veríamos cómo se transmitiría este virus a más gente. Y si no hacíamos algo profundo y drástico, la pandemia no podría ser revertida. La respuesta profunda y drástica: matar a todas las aves de corral en Hong Kong. Los oficiales del gobierno estuvieron de acuerdo. Se mataron a más de 1 millón de aves. Parecía que un equipo de Marte había llegado y que había descendido en la granja. Los granjeros y vendedores estuvieron ahí mientras destruían a sus animales. No solo se trataba de las gallinas de Hong Kong, se trataba de evitar una pandemia. Por eso fue una decisión acertada. Tras la masacre, los mercados antes bulliciosos quedaron vacíos. En los meses siguientes no se reportaron nuevos casos de H5N1 en aves o en humanos. Los cazadores de virus respiran con alivio. Eliminaron el virus H5N1 para siempre. ¿O se estaba escondiendo el virus esperando la siguiente oportunidad para atacar? El vuelo 837 procedente de Bangkok ha llegado.
El virus ha encontrado su hogar en superficies dentro del avión donde vivirá por 48 horas. Tiempo suficiente para encontrar nuevos portadores. En poco tiempo, un nuevo grupo de pasajeros ocupará sus asientos camino hacia su próximo destino. Y los que se van llevarán el virus con ellos. Con el sello de un pasaporte, un asesino microscópico ha llegado a nuestras tierras. Se esparce de manera invisible. Está a punto de llegar al centro de la ciudad, donde encontrará miles de nuevos portadores. Con un periodo de incubación de 1 a 2 días, pronto cientos de personas estarán infectadas. Es un hipotético peor escenario, pero los científicos lo temen por buenas razones. Saben que la última epidemia con un poder letal semejante ocurrió hace menos de un siglo. Era el verano de 1918 y los campos de la Primera Guerra Mundial ya estaban llenos de cadáveres. Pero había otro asesino al acecho. Uno que causaría más bajas que la máquina asesina de la guerra. En Estados Unidos, la influenza se transmitió en cuarteles densamente poblados. Con miles de soldados en camino hacia el frente, la enfermedad se esparciría entre poblaciones civiles de todo el planeta. La gente desconocía completamente lo que estaba a punto de atacar. Los doctores nunca habían visto algo semejante. Primero había fiebre y tos. Luego, en horas, los pacientes desarrollaban neumonía severa. Las víctimas sangraban internamente cuando sus pulmones y otros órganos eran carcomidos por el virus. La pandemia se esparció por las ciudades con una velocidad alarmante. En Nueva York se reportaban víctimas abordando el metro con una ligera tos y que morían para cuando llegaban a su destino. Familias enteras murieron en días. En muchos lugares, la vida diaria se detuvo. Se cerraron los servicios públicos. La comida se volvió escasa. Incluso se agotaron los ataúdes. ¿Les suena familiar todo esto, chicos? ¿Hola? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Está terrible. Bueno, ahorita vamos a comentar un poquito más. Cuando todo terminó, la tasa de muertos superaba 50 millones de personas. Desde entonces ha habido otras 2 pandemias de influenza. Cada una mató hasta 1 millón de personas. No se comparaban con la de 1918, pero nos recuerdan que las epidemias de influenza ocurren de 3 a 4 veces en un siglo. De acuerdo a los expertos, estamos retrasados para la siguiente. Por eso los científicos estaban decididos a eliminar el virus H5N1 en Hong Kong en 1997 y respiraron con alivio cuando desapareció. Durante 6 años no hubo casos reportados de 5N1 en humanos. Pero mientras tanto, el asesino elusivo estaba moviéndose. La gripe aviar se esparcía en el excremento de aves salvajes que llevaban el virus sin enfermarse. Su migración los había llevado de Mongolia a través de China y hasta el sureste de Asia. La gripe aviar estaba a punto de regresar para vengarse.
A finales del año 2003, el virus brotó en las granjas del sureste de Asia, infectando a millones de gallinas. En 9 meses, 44 casos de gripe aviar en humanos resultaron por el contacto con aves infectadas. El equipo de científicos que había trabajado desde el brote de 1997 en Hong Kong estaba de nuevo en alerta roja. Cuando los humanos empezaron a morir en Vietnam y en Tailandia, la alarma se activó. Y esto eran muy malas noticias. Se había vuelto más letal. Se esparcía más. Era una situación mucho más difícil que la de Hong Kong. De los 44 pacientes que fueron tratados por la infección, 32 murieron. Una tasa de mortandad de 70% entre casos conocidos. Más del doble de la tasa inicial en Hong Kong. Esto es lo que podría hacer el H5N1 tan letal. El proceso inició cuando el virus entró en nuestras células y empezó a replicarse sin control. Desde ahí viajó hacia nuestros pulmones, donde pudo haber provocado una respuesta inmune letal. Un ejército de células y químicos llamados cicotinas son mandados para atacar el virus, pero pueden causar una inflamación mortal. Se le llama una tormenta de cicotinas. Y puede ser muy tóxica porque puede matarnos. Tal vez el virus solo no puede matar. Y ahí está, ¿no? La parte también que les decía, en influenza es una de las enfermedades donde se ha descrito, bueno, ahí está mal traducido, pero la tormenta de citocinas, tan temida. Irónicamente, puede engañar a nuestro sistema inmunológico para que haga el trabajo sucio. Células especializadas que son mandadas para matar al virus pueden inflamar tejidos saludables que filtran sangre y fluido en los sacos de aire de los pulmones. El paciente se ahoga. Por fortuna, la gripe aviar aún no es fácilmente contagiable entre los humanos. Pero los cazadores de virus vigilan cada movimiento del H5N1. En Tailandia, el epidemiólogo de la OMS, Bill Otis, vigila de cerca las oportunidades del H5N1 de esparcirse. Al menos un caso ha venido de una fuente inusual. El contacto cercano entre un gallero y un gallo infectado. Esta relación cercana que tienen con sus aves, su medio de subsistencia, y probablemente ahí es donde el virus se transmite. Es posible que algunas de las aves que están aquí sean portadoras del H5N1. No es muy improbable que este sea el caso. Muchos de estos gallos son transportados para pelear en el sureste de Asia, donde pueden contraer la gripe aviar. Pero cuando se trata de transmitir el H5N1, hay algo mucho más preocupante para los científicos. ¿Qué pasaría si el virus evoluciona y se esparce en el aire como la gripe común? Así es como los científicos creen que podría pasar. Los virus de la influenza están hechos de ARN, un material altamente inestable que constantemente cambia. Algunas de estas mutaciones pueden hacer menos dañino al virus, pero otras pueden convertirlo en una cepa letal y pandémica. Y a veces los virus pasan por un cambio aún más dramático. Los científicos lo llaman reacomodo genético. Si el H5N1 infecta a una persona que ya tiene una gripe común, los dos virus pueden cambiar genes o reacomodarlos, creando un nuevo virus altamente infeccioso y transmisible. Tal vez el H5N1 nunca haga esta mutación, pero es en granjas como esta donde el acomodo viral pudiera darse.
En este ambiente, una persona con una gripe común podría ser infectada con el virus de la gripe al mismo tiempo. También los cerdos pueden ser infectados con el virus aviar y el virus humano sin mostrar síntomas. Si preparas una pandemia, estos son los ingredientes que debes tener. Y mientras está esta olla en el fuego, hay una posibilidad de pandemia. Aunque el H5N1 aún no ha hecho este salto genético para transmitirse por el aire, está mutando a un ritmo impresionante. Y ya ha habido algunos cambios preocupantes. A principios de 2003, el virus empezó a matar aves acuáticas que antes lo habían portado sin síntomas. Normalmente este virus H5N1 tiene la capacidad de matar gallinas, pero no aves acuáticas. No, nunca se había visto antes. Es un cambio realmente radical. Luego hubo otra señal perturbadora. En un zoológico a las afueras de Bangkok, 45 tigres murieron luego de que comieron gallinas infectadas. Pero aún faltaba lo peor. El virus se transmitía de un felino a otro. Un signo ominoso que indicaba que ahora podía contagiarse entre mamíferos de la misma especie. Los científicos querían saber, ¿podría pasar esto en humanos? En el Centro Médico Erasmo en Rotterdam, Albert Osterhaus ha estudiado la infección H5N1 en gatos domésticos. Lo que vemos aquí es un pulmón normal, ubicado en... Descubrió que el H5N1 ataca los pulmones de los gatos del mismo modo que lo hace con los humanos. Luego decidió ver qué hacía el virus al resto del animal. ¿Removiste las glándulas suprarrenales? Sí, lo hice. La lista completa sería pulmones, cerebro, corazón, hígado, riñón, vaso. Prácticamente todos los órganos fueron dañados por el H5N1. En todos estos órganos vemos la presencia de estas células infectadas. No las vemos aquí, pero las vemos acá, por todos lados. Hablamos del hígado, el vaso, intestino, glándula suprarrenal. Básicamente, vemos al virus diseminado sobre todo el cuerpo del gato. Y eso fue algo que nos sorprendió por completo. Luego, el estudio de Osterhaus revela algo más. El virus se ha transmitido de un gato a otro exactamente como en los tigres de Tailandia. Lo que significa que tenemos a una especie en la cual el virus no solo causa una enfermedad seria y la muerte, sino que también se contagia de animal a animal. Y ese es exactamente el escenario fatal que tenemos para una pandemia de gripe si eso pasara con los humanos. De hecho, ¿ya estaba ocurriendo con los humanos? En el año 2004, una niña de 11 años... Tantitito, ¿preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿No? Creo que no. Sí, vamos entendiendo más de influenza. Sí. Ya vieron por qué fue por mucho tiempo también temido que lo que nos llegara fue influenza. Este video es justo antes de la pandemia de 2009, ¿eh? Fue llevada a un hospital en el norte de Tailandia. Días antes enfermó luego de jugar con gallinas infectadas. Su mamá y su tía la han cuidado, pero su condición se deterioró rápidamente. Los doctores le ponen un respirador artificial, pero es muy tarde. Luego de 3 horas, la niña murió. Poco después, su madre y su tía enfermaron seriamente de neumonía viral. Se descubrió que era el H5N1. Ellas no habían estado en contacto con aves infectadas. Los epidemiólogos creen que ambas mujeres contrajeron el virus a través del contacto con la niña mientras la cuidaban. 12 días después de la muerte de su hija, la madre murió. La tía de la niña fue la primera persona en esta región que sobrevivió a la gripe aviar. Escuché sobre la gripe en la tele, pero parecía algo tan lejano. Luego enfermó mi sobrina.
No podía creer que estuviera pasando en mi casa. Los científicos creen que este es un caso de transmisión de humano a humano. Aún así, el virus H5N1 no se transmite por el aire. ¿Pero por cuánto tiempo? A finales de 2004, la gripe aviar se había extendido en todo el sureste de Asia. A los científicos les preocupaba más que nunca la posibilidad de una pandemia. Nunca ha habido un brote de gripe aviar en tantos países al mismo tiempo. Hay casos en Indonesia, en Japón, en Corea del Sur, en Vietnam, Camboya, Laos, Malasia, Tailandia. Enfrentando una epidemia en crecimiento, Tailandia le declaró la guerra al H5N1. Los granjeros locales que dependían de aves de corral para subsistir se unieron a la batalla. En esta aldea, gallinas domésticas murieron recientemente por la gripe aviar. Se ha llamado al equipo de control de infecciones. Tienen que rociar un área de 2 kilómetros con desinfectante contra virus. Tiene que hacerse cada semana por 2 meses antes de que la aldea sea considerada segura. Estamos en una guerra contra el virus H5N1. Queremos llegar antes que él. Queremos anticiparnos y eliminar la pandemia. Mientras Tailandia está en guerra contra el H5N1, el epicentro de la gripe aviar cambia a Vietnam. Fuera de las grandes ciudades, los puntos de revisión se han vuelto lugares comunes, mientras las autoridades intentan controlar la gripe aviar. Pero ¿qué pasaría si estas medidas no funcionan? Si el H5N1 se empieza a transmitir por el aire, la pandemia se movería con una velocidad increíble. Esta reconstrucción de un modelo de computadora desarrollado por matemáticos muestra una pequeña región en Tailandia. Preguntas hasta aquí, perdónenme chicos, es que necesito imprimir algo rápido. ¿Comentarios hasta acá? Sí, sí ven y escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, estamos bien. Sí, profesora. Sí. Denme un segundito, nada más imprimir algo que necesito aquí. Sí, aquí. Un segundito, perdón. Profesora, cuando se llega a dar la gripe aviar aquí en México, pues yo he visto que matan a todas las gallinas. ¿Es por el temor de este virus o en sí por la transmisibilidad que puede haber entre el ave y el humano? Exactamente, o sea, normalmente es por el temor de que llegue a humano, ¿no? Siempre todo va a ser el rollo de si va a llegar a humano y puede generar una pandemia. Ahorita, si nos alcanza el tiempo, les voy a leer algo que tengo aquí justamente de una presentación. Denme un segundito, es que me están pidiendo esto. Aquí está. Y todo, pues los cerdos, si ustedes recuerdan, en el 2009, bueno, ustedes eran muy chiquititos, pero también mataron un montón de cerdos, porque de hecho pues era la gripe porcina, le decían, ¿no? Entonces, pues todas las especies, constantemente, o sea, cualquier problema que haya, déjenme que tengo que imprimir, y voy, aquí. Si no le enciendo la impresora. Entonces, eso es la constante. Siempre cualquier amenaza, pues la van a destruir, ¿no? Segundo. Sí. Vamos a ver si podemos, ¿cómo estamos? Aquí. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. Ok.
Ya ahorita deja de imprimir y se acaba el escándalo. Un segundito. Listo, perdón. Los rojos representan nuevas personas infectadas. El modelo muestra lo rápido que el H5N1 podría esparcirse entre la población si se vuelve altamente contagioso. En 3 o 4 semanas el virus se esparciría en toda la región. En otras 8 semanas todo Tailandia y los países vecinos estarían infectados. Para entonces el virus se esparciría en todo el mundo. Una persona infectada pero sin síntomas del sureste de Asia podría estar en cualquier gran ciudad del mundo en 24 horas. Dentro del cuartel de la OMS, este escenario catastrófico recibe mucha atención. Aquí los científicos vigilan enfermedades mortales como el ébola, el Marburg y el H5N1. Hay rumores de casos humanos en la región donde enfermaron las aves. Mike Ryan dirige el equipo que responde a los brotes, pero en el caso del H5N1 no está nada confiado. Si hubiera una pandemia hoy, esto sería el centro de información y monitoreo o algo así. Pero para ser franco, sería el monitoreo de un desastre. No podríamos hacer mucho al respecto. Cazadores de virus de todo el mundo concuerdan en que la mejor forma de prevenir una pandemia es controlando la transmisión del H5N1 en las aves. Detener el virus antes de que llegue a los humanos. Si eso fracasa, hay otras 2 defensas: medicinas antivirales y vacunas. Los antivirales existen ahora y si se administran pronto podrían combatir la infección y posiblemente podrían prevenir una pandemia. Los científicos creen que una pandemia podría ser detenida con una combinación de antivirales y medidas de cuarentena. En lugar de esparcirse, los puntos aislados de infección se confinan en un área pequeña. Pero para que esto tenga éxito, se tiene que reconocer rápido al virus y reportarse inmediatamente. Y eso requeriría un nivel sin precedentes de comunicación entre pobladores locales y científicos sin tiempo que perder. Tenemos 2 o tal vez 4 semanas para detener una pandemia global en su fuente. Habiendo dicho eso, ten en cuenta que hablo de algo que nunca se ha hecho antes. Nunca con ninguna infección. Incluso si los pobladores reconocen y reportan un brote de inmediato, no hay suficientes antivirales disponibles. Los expertos dicen que los países podrían necesitar hasta 3 millones de dosis para eliminar un brote. Pero las reservas de antivirales en el sureste de Asia no se acercan a esa cifra. El problema con la gripe es que si no haces el trabajo previo, olvídalo. Básicamente estás documentando un desastre. Pero ¿qué hay de las vacunas? La gente en el mundo industrializado está acostumbrada a prevenir la gripe con un simple piquete. Pero el H5N1 no es una gripe ordinaria y desafía la producción normal de la vacuna. Por más de 60 años, los científicos han hecho vacunas criando y cosechando virus en huevos de gallina. Pero el problema de producir una vacuna para el H5N1 es que es igual de mortal para los huevos como para las gallinas. Ahora en el laboratorio nivel 3 de Robert Webster, los científicos tienen una solución potencial. Hasta aquí llegamos. El equipo de Webster está trabajando en un proceso llamado genética reversible. Es usado para crear un virus inocuo. Siempre hay preocupaciones acerca de hacer mal las cosas con la manipulación genética. Hacemos lo contrario. Estamos convirtiendo a un virus malo en uno no dañino. Con esta técnica de ingeniería genética, el segmento genético que hace que el H5N1 sea letal para los huevos es arrancado. Luego, los segmentos genéticos del H5N1 se combinan con segmentos de un segundo virus que está diseñado para crecer rápidamente.
El nuevo virus ahora puede ser criado dentro de huevos para producir vacunas. Pero hay un problema. El proceso entero de producción dura de 3 a 6 meses. Meses que tal vez no tengamos. Y aunque pudiéramos hacer una vacuna a tiempo, los fabricantes de todo el mundo solo pueden producir vacunas para 450 millones de personas, para una población mundial de más de 6.000 millones. Y hay otro reto importante. El H5N1 está mutando tan rápidamente que la vacuna de hoy podría ofrecer poca protección en unos cuantos meses. Para aquellos que intentan preparar al mundo para la siguiente pandemia, la falta de predicción es frustrante. No tenemos ningún problema en gastar millones de dólares para proteger nuestros intereses estratégicos, nacionales o regionales. Pero cuando alguien dice, unamos nuestra capacidad para producir una vacuna efectiva y asegurar la producción de una dosis de esa vacuna para cada persona del planeta, parece que nos paralizamos. Si una pandemia se desatara hoy, del H5N1 o de cualquier otra cepa de la influenza, el mundo no estaría listo. No es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo sucederá y si estamos preparados. Una vez que se transmita de humano a humano, todos nuestros esfuerzos probablemente no nos van a servir de mucho. El vuelo 837 pronto estará en camino a su próximo destino. El virus dejado en el avión vivirá en las superficies durante casi 48 horas. Tiempo suficiente para infectar nuevos humanos portadores. Lo llevarán consigo a las ciudades más bulliciosas del mundo. En unos días habrá miles de nuevas infecciones. Si el mundo tiene tiempo antes de que pase la próxima pandemia, podríamos construir defensas. Pero si la gripe aviar se contagiara por el aire mañana, este es el peor escenario que los expertos temen. Día 1. El primer caso de gripe aviar llega a nuestro territorio. Solo hace unas semanas el virus silencioso surgió en una provincia asiática rural. Una joven turista estuvo expuesta en Bangkok y ahora lucha por su vida. Incluso mientras los doctores intentan darle aire a los pulmones de esta niña, el mundo como lo conocemos está a punto de cambiar para siempre. Nuestros peores miedos empiezan a concretarse. Como se temía, la supergripe ha llegado al país. Se han reportado ya 5 casos de gripe. Día 7. Alrededor del mundo la gente oye noticias alarmantes en los medios. Las autoridades intentan controlar el brote. Hasta ahora el virus ha cobrado la vida de 770 personas en Asia. La respuesta global es rápida. La OMS declara una alerta de pandemia y le aconseja a todos los países con planes contra la epidemia que los activen de inmediato. La Unión Europea y las naciones industrializadas ordenan una producción masiva de una vacuna contra el H5N1, pero pasarán de 6 a 9 meses antes de que esté disponible. Incluso entonces habrá una falta de capacidad productiva, así que los suministros serán limitados. Para la mayoría de los países desarrollados no habrán suficientes vacunas para toda la población. Día 12. La crisis de gripe aviar se intensifica. Los pasajeros de avión deben someterse a una revisión para detectar síntomas de gripe. Aparatos detectores de calor buscan fiebres, pero la gente infectada tarda al menos 2 días en presentar síntomas. Tiempo suficiente para que miles puedan pasar. Día 15. Los países cierran sus fronteras.
Puntos de revisión detienen a los viajeros buscando síntomas de la gripe. Pero con miles de kilómetros de frontera, las autoridades no pueden evitar que el virus se mueva. No se podían cerrar las fronteras si algo así fuera a pasar. Día 16. Cuando la epidemia se intensifica, se cierran las escuelas. El transporte público se detiene. Muchos negocios son forzados a cerrar. La economía empieza a tambalearse. La gripe aviar desestabiliza a los mercados financieros. Los inversionistas temen una caída en la producción y venden sus acciones. En las finanzas, el índice FTSE tuvo su mayor caída. Los accionistas perdieron 70.000 millones. Cuando la infección se esparce, la gente busca desesperadamente medicinas antivirales. Pero los más afectados son los trabajadores de hospitales y funerarias, los ancianos y los muy enfermos. Si la gente sabe que los antivirales son salvavidas y que hay antivirales pero son escasos, ¿qué crees que pasará? Semana 3. Se desatan protestas violentas para tener acceso a los suministros limitados de medicinas antivirales. Las carreteras siguen congestionadas. Tráfico provocado por el éxodo de Londres esta noche. La gente huye de las áreas urbanas para escapar de la infección, pero las autoridades temen que se llevan el virus consigo. Los epidemiólogos rastrean la epidemia en todo el mundo. Se estima que la tasa de mortandad mundial es de 45 millones. Se ha declarado la ley marcial en ciudades como... Semana 6. Mientras la tasa de muertes aumenta, a cualquiera con los síntomas se le aconseja permanecer en casa. Se están reportando nuevos casos de infecciones. La gente se da cuenta de que tendrán que valerse por sí mismos. Dependerá de las familias apoyándose a ellas mismas. Dependerá de la unidad básica de la sociedad. Los hospitales de todo el país están saturados. Incluso en los mejores tiempos hay pocas camas extra, pero ahora los recursos son estirados más allá del límite. Imaginen una situación en la que habrá filas en los hospitales, en la que los centros de salud ya no puedan atender más pacientes, en la que los medios le dirán a la gente que se quede en sus casas si no están muy enfermos. Ahora hay pocos respiradores artificiales y en los hospitales se les han acabado los antivirales. Ya no hay espacio en cuidados intensivos. Los corredores se han vuelto centros de tratamiento en cuarentena. Los doctores enfrentan decisiones éticas sobre quién recibe atención. Si de pronto tienes 5 veces más gente o más que necesita un respirador artificial y ya no hay respiradores, ¿qué es lo que harás? Sorprendentemente, los que corren más riesgo son los jóvenes y los saludables. Sus fuertes sistemas inmunológicos son espadas de doble filo. Mientras atacan la infección, también matan células saludables en los pulmones. Casi 20% de aquellos que llegan al hospital morirán. Semana 8. El número creciente de cadáveres puede ser un serio problema de salud. En todo el mundo, los entierros masivos son algo común. En las ciudades, la gripe inmoviliza a los bomberos y a la policía. El sistema básico de la vida será amenazado. Los incendios y las protestas se salen de control. Semana 9. La pandemia alcanza su punto álgido. Más del 50% de trabajadores está enfermo o cuidando a un enfermo. Las granjas y la industria están inutilizadas y los transportes se detienen.
Los mercados financieros están en ruinas. Los mercados cambiarios están cerrados. Los analistas financieros predicen que la caída sobrepasará la crisis de 1929. Semana 12. La tasa de mortalidad impone un récord. Los expertos de la OMS dicen que la tasa de mortandad de la supergripe está en 100 millones de personas y que pudiera alcanzar 150 millones antes de que la pandemia se apacigüe. Con muchos hospitales sobresaturados, muchas familias se han visto forzadas a cuidar a sus enfermos en casa. En familias que han sobrevivido a lo peor de la pandemia, muchos se encuentran cansados y deprimidos. En todo el país y en cada uno de sus rincones se ha reportado escasez de alimentos. La producción y también el transporte se ha detenido. En 20 semanas, la supergripe ha devastado a todas las naciones. En ciudades de todo el mundo, las calles están silenciosas. La pandemia ha seguido su curso. La tasa mundial de mortandad de la gripe aviar se estima en más de 130 millones. En muchos países la cifra real nunca será conocida. Pero aún no ha terminado. Se espera una segunda oleada del virus en primavera. Pero ¿qué tal si estos escenarios están equivocados? Hay científicos que dicen que si el H5N1 fuera a mutar para contagiarse a través del aire, ya lo hubiera hecho. E incluso si el H5N1 se convierte en una cepa pandémica de gripe aviar, es muy poco probable que sea tan letal como lo es ahora. El virus no quiere matar al portador antes de poder contagiar a alguien más. Lo que pasa en términos evolutivos es que con el tiempo los virus tienden a hacerse menos fatales, menos letales para hacerse más contagiosos. Pero si la población en riesgo es de 2.000 millones, no se requiere un alto poder letal para que mucha gente muera. Y el H5N1 no es el único riesgo. También hay otras cepas del virus, y una de ellas podría provocar la próxima epidemia. En Holanda, en 2003, otro virus de la influenza aviar, conocido como H7N7, atacó a granjas de aves de corral. Se mataron a 30 millones de gallinas. Más de 80 personas se infectaron levemente. Una persona murió. Tal vez estamos enfocados en el H5N1 y finalmente enfrentaremos un brote de un virus aviar totalmente diferente. Pero como se transmite a los humanos y ya hemos visto muchos casos fatales, creo que es bueno ver esto como una posibilidad real por un lado, y si no pasa, quizás sea la última advertencia que recibamos. Ahora, muchos científicos creen que las señales de advertencia señalan al H5N1. Yo diría que no es una falsa alarma. Lamento dar un escenario tan malo, pero si esto sucede, sería una situación aterradora. Investigadores de Estados Unidos recientemente confirmaron que el virus mortal de influenza de 1918 también vino de las aves. Y lo que es peor, descubrieron que el H5N1 está mutando de manera similar. Ahora que los científicos han sonado la alarma, los gobiernos de todo el mundo se preparan para lo peor. Una de las cosas alentadoras es que los políticos ahora saben que tienen que hacer algo al respecto, o si no, serán culpados. Con la urgencia creciendo a diario, algunos países ya están tomando acciones. Los aeropuertos y puntos de revisión fronterizos revisan todo lo que llega. En el primer lugar de la lista están las aves y los productos de huevo que podrían contener el H5N1. 4 huevos. Esto es comida. Y de hecho, la cabeza y las piernas están intactas.
Un pato es de mucho riesgo para nosotros por lo de la gripe aviar. Es un producto de carne. En el caso de un brote de gripe aviar, los grandes aeropuertos tienen personal médico en espera y centros de cuarentena listos para ser activados. La mayoría de los países industrializados ahora tienen planes que identifican quién se encargará de que los hospitales funcionen, de cerrar lugares públicos y de cerrar fronteras. Muchos países están almacenando grandes cantidades de medicinas antivirales. Y ahora, una vacuna potencialmente efectiva está en el horizonte. Las técnicas de reversión genética desarrolladas en el laboratorio de Robert Webster han resultado en pruebas exitosas en humanos de una vacuna contra el H5N1. Se les ha encomendado a los grandes fabricantes producir suministros limitados. Pero el problema persiste. Los gobiernos se niegan a producir vacunas masivamente sin tener una amenaza inmediata. Para entonces podría ser muy tarde. Cada día que no ataca es un día en el que debemos de producirla. Y cada día, durante la pandemia en el que no intervengamos, la gente morirá. Por ahora, si hay un brote de una forma contagiosa del H5N1 entre los humanos, la mejor esperanza será detenerlo en su fuente con medicinas antivirales. Eso significa llevarlas a los lugares donde es más probable que la próxima pandemia surja. Si no se detiene en su fuente, rápidamente se extenderá en todo el mundo. Y gente en mi ciudad, en la parte oeste de Carolina del Norte, tendrá el mismo riesgo que la gente de aquí en Tailandia. Si este virus empieza a esparcirse al ritmo con el que la gripe usualmente se esparce, las consecuencias casi son inimaginables. Mientras haya una oportunidad de eliminar este virus, debe ser intentada. Esto es un asunto global. Se puede perdonar que no tengamos éxito, pero no se puede perdonar el no intentarlo. Nadie puede decir si la próxima pandemia de gripe es inminente o si el H5N1 será su causa. Por lo que sabemos, este virus, aunque mortal, nunca se transmitirá por el aire. Pero muchos científicos dicen que no podemos depender del escenario más optimista. Dicen que es mejor prepararse para lo peor. ¿Cómo ven? Chicos. Un déjà vu. Sí, ¿verdad? Muy triste. Lo peor es que, pues, se sabía hasta cierto punto y, digo, no fue gripe aviar, pero, pues, estamos en un escenario, afortunadamente, dentro de todo, no tan catastrófico, porque la tasa de mortalidad no es el 30% que se anticipaba para una gripe aviar, ¿no? Pero si se dan cuenta, o sea, esto se hizo hace 11 años, y es más o menos todo lo que nos hemos estado viviendo, ¿no? En los últimos meses. E incluso se quedaron cortos en el escenario de cuántas semanas iba a durar la pandemia, ¿no? Entonces, sí, se temió por mucho tiempo. A mí me genera todavía mucha emoción, o sea, mucha emoción negativa, pues, todo esto. ¿Comentarios? Chicos, o se me durmieron. No, está muy interesante y pues sí, como dice, es como un aproximado, pero pues siempre puede ser peor. Sí, es tremendo. ¿Algo que quieran agregar, que les haya quedado de duda o que se aclaró con el video, bueno, con el documental? ¿No? ¿Nadie? Creo que no. Ya viste, Daniel, que probablemente nada más es una cuestión de que no se busca, no sabemos, ¿no? Lo que comentabas. No sabemos realmente qué está pasando en el campo. Sí. Bueno, pues quiero acabar con esto para cerrar. La influenza es un tema que me toca muy de cerca.
nos tocó el 2009. Y esto es algo que es de hace 6 años, o sea, nada más para que vean que es ciertamente un déjà vu. De hecho, pues yo siempre menciono que la influenza es la crónica de una pandemia largamente anunciada, ¿no? Casi como siempre estaba. De hecho, hay por ahí un documento de preparación para la siguiente pandemia, de cualquier microorganismo que pudiera ser el pandémico, y sí se hablaba también de los coronavirus, influenza, coronavirus. O sea, de alguna manera se sabía que era un virus respiratorio, que son los que tienen más éxito, y bueno, pues ocurrió, ¿no? Y este es un comentario que hice en alguna presentación de un libro que se llama El enigma de los virus, que justamente hablaba de influenza H1N1 hace 6 años, 14, sí, en el 14. Y nada más los voy a leer rapidísimo, ¿no? El relato en la sección de la perniciosa influenza es dinámico e interesante. O sea, eso es mi lectura del libro, ¿no? Nos remonta nuevamente a aquellos días recordándonos, la Ciudad de México fue presa de un fantasma que recorrió sus calles, parques y centros de reunión. Creo que no se los voy a poder leer. A ver, espérame. Ven, porque ser virólogo, eso es un poco desgraciado saber que esto está así. El fantasma de la epidemia temerosamente esperada, la que podía aniquilar a cientos, miles, millones de personas, ya había llegado, quizás. Se hicieron presentes todos los temores de los epidemiólogos, inmunólogos y virólogos. En mis palabras, la crónica de una pandemia largamente esperada, o mejor dicho, no se los voy a poder leer. Me gana la emoción. Bueno, comentarios, preguntas. Arrancamos con rabia. Déjenme sacar la presentación. Chicos, ¿no? No. No, creo que no. Déjenme buscar. ¿Dónde quedó mi clase de rap? Hasta donde abarquemos. Un segundito. ¿Alguna pregunta de otra cosa? ¿De alguna otra cosa? No. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, sí. Vamos a comenzar con la siguiente familia que corresponde. Déjenme que no me deja aquí. La familia Rhabdoviridae. Y bueno, la familia Rhabdoviridae, Rhabdos viene del griego, que quiere decir rabia, furioso. Son patógenos, también es una familia de virus altamente exitosos, ya que afectan mamíferos, pájaros, peces e incluso plantas. Podemos encontrar algunos rhabdovirus en plantas. Nos interesan a nosotros, del lado humano, 2 géneros, los vesiculovirus y los lisavirus. Ahorita vamos a ver más adelante. Pues, lisavirus es dentro del que se encuentra el virus de la rabia. Y bueno, hay varios rhabdovirus de plantas y varios rhabdovirus sin agrupar. Hablando particularmente del virus de la rabia, es una forma muy característica. Ustedes vieron en varias de las ilustraciones del video esa forma irregular pleomórfica del virus de influenza. Bueno, tenemos para el virus de rabia esta forma de bala muy característica. También estamos hablando de un genoma de RNA de polaridad negativa. Son virus envueltos y pues se replican en el citoplasma. Entonces aquí están agrupados los 2 grandes géneros, vesicolovirus, que incluye el virus de la estomatitis vesicular, que afecta a especies como caballos, cerdos y en general ganado, ¿no? Es una
una enfermedad autolimitante. De hecho, el genoma de los vesiculovirus se ha utilizado para hacer algunas vacunas, entre ellas una, que no sé si es la que se está aplicando actualmente, una vacuna para ébola. Y tenemos a los lisavirus, pues que incluyen al virus de la rabia, distribuido a nivel mundial, que afecta a muchísimos mamíferos, sobre todo pues mamíferos selváticos, que ese es el problema por el que la rabia sigue teniendo, pues especies que lo mantienen en la naturaleza, y pues es lenta y progresiva. Y tenemos aquí también de las plantas, entre ellos está el virus del amarillamiento necrótico de las lechugas, por ejemplo, y el virus de las papas amarillas enanas, que también es otro virus, ¿no? Y otros rhabdovirus que pueden infectar a mamíferos, a peces, aves e incluso artrópodos. Entonces, esta es una tabla muy completa de lo que nos interesa de esta familia, la familia Rhabdoviridae. Hay otros virus dentro del género Lisavirus. Rabia no es el único, no afectan directamente a los humanos. Nuevamente tenemos aquí en el centro, en el ojo del huracán, a los murciélagos como una especie importante, y están los lisavirus de los murciélagos australianos, los lisavirus de 1 y 2 de los murciélagos europeos, y estos otros virus, Tubenhage, que se ha identificado principalmente, bueno, en África nada más, Mocola también, y bueno, pues estos son otros lisavirus sin identificar, para que no se queden con la idea que rabia pudiera ser el único virus que está en esta familia. Si nosotros vemos la estructura del virión, pues vemos esta forma característica de bala, 120 nanómetros, envuelto el genoma dentro de él, pues rodeado completamente por la proteína de la nucleoproteína. Y vemos aquí los complejos de la RNA polimerasa, que también son importantes, lo vemos a lo largo del genoma, ¿de acuerdo? Y este es el genoma, la proteína L, que es la que básicamente codifica para la RNA polimerasa, y pues proteínas de la proteína de la nucleoproteína, la proteína G, que es la que se encuentra embebida en la bicapa lipídica, esta proteína. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se producen las proteínas? Básicamente, cada una de estas da origen a un mensajero. Recordemos que al ser RNA de polaridad negativa, tiene que ser, por eso aquí vemos en la partícula viral, la RNA polimerasa va a ser el copiado para ser los mensajeros de cada una de estas proteínas. Entonces, es un genoma relativamente que contiene pocas proteínas. ¿Qué es lo que pasa con la parte de los receptores? Los receptores, el virus de la rabia se une a los receptores inhibidores de se une e inhibe a los receptores nicotínicos. Aquí está. Es la forma en la que la glicoproteína de superficie estaría interactuando con la parte del sistema nervioso. La evidencia sugiere que hay una forma muscular de este receptor, y pues que está también la forma neuronal, e incluso que pudiera también estarse uniendo a esta neurotropina, el receptor de neurotropina, y esto va a facilitar la entrada del virus a las células. El virus de la rabia entonces estaría absorbiendo a la superficie celular, sería introducido a la célula por endocitosis. En el endosoma llevaría a cabo la fusión y la liberación de su material genético. Con la RNA polimerasa se llevaría a cabo la síntesis de esos mensajeros que mencionamos ahí atrás, y pues obviamente la producción de las proteínas. Por otro lado, pues este genoma se tiene que copiar completamente para poder llevar a cabo la síntesis de los genomas complementarios. Entonces, una vez que tenemos los genomas complementarios, las proteínas, entre ellas la polimerasa, que va a tener que ir en la parte de la nucleocápside también, tiene que ir con el material genético, y todas las demás proteínas estructurales, pues, se van a ensamblar las cápsides y va a haber liberación. El por qué la forma particular de bala, no lo sé. No lo busqué alguna vez, no hay una respuesta. No sé si actualmente ya alguien haya investigado por qué
durante el proceso de morfogénesis se dé esta forma tan particular del virus. Le voy a echar un clavado para ver si ya hay algo nuevo. Y pues aquí tenemos, ¿no? Lo que les mencionaba, cada una de las proteínas pues va a llevar su CAP, su poli-A, y pues va a llevar a cabo la replicación, la traducción de estos mensajeros para que se sinteticen las proteínas correspondientes. Vamos básicamente, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Básicamente esto es lo último que vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo entra el virus? El virus va a entrar con la mordedura de un animal. El animal se ve afectado su sistema nervioso. Las glándulas salivales son un punto donde hay una alta cantidad de virus. Entonces, al morder, en la saliva se introduce el virus. El virus se va a replicar en el músculo, en el sitio donde ocurre la mordedura. El virus va a infectar los nervios que estén adyacentes a este sistema, y por transporte retrógrado, al igual que otros virus como herpes, se va a mover hacia la parte central. Vemos el virus se replica en la médula ósea, en las raíces dorsales de le llaman gangliones, y viaja a través de la médula espinal hacia el cerebro. Se infecta el cerebro, y el virus puede viajar por los nervios hacia otros tejidos como ojo, puede llegar también a riñones, a glándulas salivales. De hecho, existe por ahí documentado un caso en el que hubo un trasplante de córnea de un fallecido a un individuo, y ese individuo desarrolló rabia porque de alguna forma había quedado, estaba infectado, bueno, estaba infectada la córnea con el virus, y entonces desató un cuadro de rabia. Entonces, vamos a ver un poco más de lo que pasa en el cerebro y todo para la siguiente sesión, y pues abundar más en cómo se lleva a cabo la movilización. Bueno, aquí vamos a acabar. Se dice que probablemente el virus de rabia puede directamente viajar en ciertas fosfoproteínas. La nucleocápside sería llevada por estas estructuras microtubulares de las neuronas hacia el cuerpo neuronal, o bien probablemente en vesículas. Lo habíamos visto cuando les comenté las funciones celulares, que hay vesículas que también hacen el tránsito con la dineína, y pudiera ir dentro de ellos los viriones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Entonces, al hacer los trasplantes de órganos, ¿no se hacen como estudios para saber que no tenga, por ejemplo, en este caso, rabia? Es que no es frecuente, o sea, la rabia son condiciones muy particulares. La rabia, una vez que te da, recordemos, bueno, tiene un periodo de incubación largo. Por eso recordemos a los rusos, ¿no? Que caminaron desde Rusia hasta Francia para buscar a Pasteur para la vacuna. Pero en realidad, una vez que tienes la rabia, las personas se mueren, es 100% mortal. Ajá. Ese es el problema. Entonces, no se hacen estudios, no de este tipo. O sea, no puedes buscar todos los virus posibles, ese es uno de los problemas. En un trasplante, pues vas a buscar citomegalovirus, que se sabe puede estar relacionado importantemente con problemas de incompatibilidad, de rechazo. Obviamente en sangre se hace una batería de virus de hepatitis, virus de HIV, entre otros, pero no hay así como una batería constante de virus. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión? Que también va a haber virus que normalmente no estén causando ningún problema en el donador porque el donador es inmunocompetente. Pero ¿qué pasa cuando lo transfieres a un individuo que le tienes que suprimir su sistema inmune para que pueda mantener el órgano? En el caso de córnea no se hace, pero hablando de algún otro órgano, pues esa inmunosupresión obviamente va a producir que los virus que potencialmente pudieran venir en el órgano, pues hagan de las suyas en ese organismo inmunocomprometido, ¿no? Inmunosuprimido. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Chicos? ¿No? No. Creo que no. Creo que sí, no. ¿No? ¿De alguna otra cosa? 5 minutos nos quedan. ¿Nada? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yo tengo un poco de duda. Sí. ¿Cómo se puede mantener todavía la rabia
si es una enfermedad que mata tan rápido a su hospedero y que además, bueno, ya no es común encontrar de forma silvestre, ¿sí? Sí, claro, ese es el problema. La rabia silvestre sigue siendo un problema, porque pues no se pueden vacunar a los animales silvestres. De hecho, vamos a ver las estrategias que existen para el control de la rabia silvestre. Ahora, en nuestras especies es frecuente, por ejemplo, sobre todo con los gatitos, con los perros, cuando vives cerca de zonas donde hay vida salvaje, que los animales salgan, interaccionen con animales que pudieran estar potencialmente infectados, y si no, tus mascotas no están vacunadas y son movibles, salen de casa y regresan, pueden infectarse y pueden infectar a los dueños. Ha habido varios casos de esa naturaleza. Entonces, el problema es que hay un montón. Vamos a ver, la próxima clase les voy a hablar de todas las especies donde podemos encontrar el virus, y sigue siendo un problema. Ahora, digamos, en la selva siempre va a haber estos eventos pues, de predación, ¿no? De alimentación, estas cadenas alimenticias. Entonces se va distribuyendo el virus fácilmente, ¿no? Un virus, un animal grande se come a uno pequeño que probablemente murió de rabia, pues existe posibilidad que se infecte, y así mantenerla, preservarla. Pero sí se tiene como un programa de vacunación silvestre, ¿no? O sea, inoculan Sí. como sobrecitos. Sí, No me sí, acuerdo si vamos a ver los pellets que dejan, que realmente ahí usan como vector. Se está usando un poxvirus, que es muy estable en la naturaleza, y produce una proteína de la superficie, esta proteína glicoproteína G del virus de rabia, y de esa manera, al comerlo, los aerosoles que se hacen en la boca y todo, es una manera de vacunar a las especies silvestres. Pero no lo hacen todos los países, se hace en países desarrollados, se hace en Estados Unidos, no sé en México qué programas hay en ese tenor, pero en Suecia, en varios países europeos se hace esto, pero no puedes garantizar la cobertura, o sea, no hay manera real de darle un seguimiento total a esto. Confías que los animales, de hecho también se pueden tirar a cuerpos de agua, que los animales se expongan y queden pues vacunados, pero no hay garantía, ¿no? No hay especies centinelas o forma de rastrear qué tan frecuente o cuántos animales van a tener. Podrías ir un grupo tal vez a investigar, tomar sueros y ver la seroprevalencia de anticuerpos contra la proteína, ¿no? Y eso te daría una idea. Pero pues eso requiere estudio, requiere dinero, que la gente salga al campo, una serie de cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Chicos, cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo el lunes, ¿va? Cuídense mucho y no sean de muy vagos ni nada. ¿Sale? Profesor, Sí, ¿me regala maestra. 5 minutos de su Sí, voy a estar clase, aquí. por Gracias. favor? ¿Perdón? ¿Me regala 5 minutos, por favor? Sí, claro. ¿Qué pasó? Bueno, pero puede ser después de que termine la clase. Ah, ok. ¿Tú, Diana? ¿Con Diana? Sí. Ok. Sí, pues ahorita que salgan los chicos, entonces. Sí, pi. Sí, hasta el lunes, Buen- profesora. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bye, bye. Ay. Gracias. Gracias, chicos. Déjame parar la grabación, me imagino, ¿verdad? Espera. Ujú.